Listo. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que están conectados en una sesión más de los seminarios permanentes de educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESABI. Estos seminarios contribuyen al desarrollo de competencias del personal de salud y favorecen la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar. El día de hoy corresponde al Seminario Permanente de Salud Mental que se realiza en colaboración con el IMSS Bienestar, la CONASAMA, IMSS e ISSSTE. La sesión del día de hoy es coordinada por el IMSS Bienestar. Agradecemos al doctor Luis Salinas por las gestiones para realizar esta sesión. El día de hoy la sesión es prevención del consumo de alcohol y es en el marco del Día Nacional contra el Uso Nocivo de Bebidas Alcohólicas. Nos acompañan la maestra María Vanessa Luna Cañas. Ella es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Psicología con residencia en Psicología de las Adicciones por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. También participó en el proceso de implementación de sistemas de gestión de calidad en los centros de atención psicológica de la Facultad de Psicología. Participó en la evaluación de profesionales de la salud mental en los entonces Centros de Atención Primaria de Adicciones de la República Mexicana por parte de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y actualmente es titular de la Oficina de Salud Mental y Grupos Vulnerables de la Coordinación Estatal del IMSS Bienestar de la Ciudad de México. También nos acompaña el doctor Hugo González Cantú, que ya ha estado con nosotros en otras sesiones. Él es médico por la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialista en psiquiatría por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con experiencia en el tratamiento de trastornos por el uso de alcohol y de sustancias. Ha sido ponente en diversos cursos, talleres, congresos y reuniones científicas y actualmente es jefe de los servicios en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Les recordamos a todas las personas que pueden realizar preguntas y comentarios al finalizar la ponencia y si desean que activemos sus micrófonos pueden levantar sus manos y también vamos a leer sus comentarios a través del perfil de Facebook de CIESAVI. Entonces, doctor Hugo, le cedo el micrófono y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Pues muchísimas gracias, Alejandra. Gracias a CIESAVI por permitirme estar nuevamente en un seminario como estos que, bueno, tienen una gran difusión y que aparte pues quedan grabados para la posteridad, digamos. Y pues también muchísimo gusto de compartir hoy con la maestra Vanessa Luna, que pues ya hemos compartido algunas acciones hace poco y pues gracias a todas y todos ustedes que están el día de hoy en este seminario. Hoy, permítanme, voy a compartir mi pantalla para poder empezar y déjenme encontrar. Acá está prevención y ahí está, ¿no? Entonces, vamos a hablar hoy acerca el título es Prevención en el uso de alcohol y no lo puse, pero había planteado como una especie de subtítulo, una pregunta: ¿cuánto alcohol es demasiado? Esta pregunta tiene que ver con la prevención, desde luego, porque el alcohol es pues la sustancia psicoactiva, adictiva, más consumida en nuestro país. Es una sustancia legal y pues el consumo en sí mismo muchas veces no lo ubicamos como un problema. Sin embargo, el beber implica una serie de riesgos y hoy vamos a hablar acerca de ellos y de un poco acerca de la prevención, desde luego. Para empezar y para que todas y todos podamos entender qué es el alcohol, pues, a qué nos referimos con el alcohol. El alcohol es una molécula orgánica, tiene unos átomos de carbono de muy bajo peso. Este bajo peso molecular, podemos ver la imagen a la izquierda, que son poquitos átomos que lo conforman. Y este bajo peso molecular, esta
pequeñez de la molécula le permite atravesar las barreras biológicas de una manera fácil y llegar al cerebro. Atraviesa, obviamente, es absorbida en el estómago, en el intestino, y atraviesa la barrera hematoencefálica, también atraviesa la barrera placentaria y también pasa a través de la leche materna. Y vamos a hablar entonces del alcohol, usándolo un poco como sinónimo para fines de esta clase, de las bebidas alcohólicas que contienen cada una diversas concentraciones de alcohol, pero puede ser desde champán hasta pulque. La molécula es la que encontramos aquí. El alcohol, las bebidas alcohólicas, existen desde épocas muy, muy remotas. El hombre descubrió, quizá por accidente, que el tener frutas o tener algún otro tipo de alimento que se fermentaba producía una otra sustancia, un vino, un brebaje que tenía ciertas particularidades. Estas particularidades eran, pues desde luego, que hacía que la gente se sintiera más contenta, que la gente pudiera estar más relajada, y este efecto, pues desde luego lo sintieron en China hace 7.000 años, en Mesopotamia hace 5.400 años, en Egipto. En Mesoamérica hay datos arqueológicos de que nos hablan de que desde hace 2.000 años antes de Cristo ya había productos fermentados que ahora pues lo conocemos todavía como pulque, y pues esta antigüedad hace que realmente haya sido un compañero del hombre desde muchas épocas. En cada cultura ha tenido diferentes perspectivas. Hay culturas como por ejemplo en los países árabes o en los países de religión musulmana, pues el alcohol no es una bebida culturalmente aceptada ni preferida, ¿no? Pueden preferir mucho más el café o algún té que beber una bebida alcohólica, aunque sean legales en países como Turquía. Sin embargo, pues vemos que en Occidente, donde estamos nosotros en México, las bebidas alcohólicas están en todos lados, ¿no? Nos rodean en toda la serie de eventos sociales, eventos académicos, como cuando hay una graduación, en inauguraciones, etcétera. Entonces el alcohol es un tema sumamente relevante y pues el día hoy vamos a platicar acerca de otros temas, ¿no? ¿Qué hace el alcohol en el organismo? El alcohol, como les decía, pasa muy rápidamente por todas las membranas. Entonces, al ser ingerido, una parte se absorbe en el estómago, un 20% se absorbe ahí, y quiero aclarar que hay diferencias por género, en donde la absorción es diferente, el volumen corporal también es diferente, y eso hace que los efectos del alcohol sean diferentes en mujeres que en hombres. Entonces, estaba diciendo que el 20% del alcohol ingerido es absorbido en el estómago. Posteriormente, el otro 80% se absorbe en el intestino delgado, y de ahí va a pasar a la circulación general, atravesando, como les decía, la barrera hematoencefálica. Como hoy vamos a hablar sobre todo de los efectos adictivos, de la dependencia y de la toxicidad del alcohol en el cerebro, no vamos a hablar acerca del resto del cuerpo, salvo muy brevemente, pero quiero que entiendan que el alcohol, así como llega al cerebro, entra al músculo cardíaco, entra al tejido hepático, pasa también por los riñones, llega al sistema musculoesquelético, es decir, se difunde por todo nuestro sistema. Pero vamos a hablar del efecto cerebral. Entonces, al llegar al cerebro lo atraviesa y posteriormente regresa por la circulación venosa, donde atraviesa el hígado y se metaboliza el 90% del alcohol ahí. Esto es también algo muy conocido por todas y todos,
que el daño hepático secundario al consumo crónico de alcohol, pues hace que también este metabolismo hepático se altere, y eso va a producir en etapas donde ya hay problemas de esta índole, pues va a producir otro tipo de problemas como la cirrosis, como problemas muy específicos, las varices esofágicas, y todo eso va a generar los riesgos que conlleva la dependencia al alcohol. De eso hablaremos un poquito más adelante. El resto, el otro 10%, una parte se va a eliminar por los riñones y un pequeño porcentaje se elimina por los pulmones, que es lo que es detectable a través de estos aparatos de alcoholimetría, donde uno respira. Bueno, ahí se detecta esta fracción de alcohol que hay en la expiración, y a través de una pequeña computadora que tiene estos aparatitos, pues lo traduce a la concentración de alcohol en sangre, que para fines legales es la que se utiliza como control, ¿no? Perdón, esta ya la repetí. El consumo de alcohol tiene varios efectos a nivel cerebral, y uno de ellos es la desinhibición conductual. Yo creo que la mayor parte de las personas podemos llegar a beber justo por este efecto, que puede ser leve si bebemos poco y va aumentando desde luego con las dosis mayores de alcohol. Esta desinhibición conductual pues nos permite quizá hablar más de lo que hablamos habitualmente, socializar más de lo que socializamos que cada fin de semana. Nos permite bailar si tenemos alguna pena o miedo a bailar. Entonces es muy buscado por esta sensación. Cuando ya se empieza a subir la dosis del alcohol, es decir, se beben más bebidas alcohólicas, empiezan otros problemas. Uno de ellos es la alteración en la motricidad, que implica ya la persona le cuesta trabajo caminar en esta famosa línea recta, esta prueba para ver qué tanto puedes coordinarte. Las personas pueden tener problemas para tocarse la punta de la nariz con el dedo si ya hay una alteración importante. También la disartria, un término técnico médico que habla de problemas en la articulación del lenguaje. Puede ser arrastrado, puede ser repetitivo en algunos casos, y como les decía, conforme vamos aumentando la dosis, se van presentando otros efectos. Los cambios en el estado de ánimo ya son típicos de una intoxicación de alcohol, donde las personas pueden llorar, sentirse muy tristes, quizá ni recordar muy bien al día siguiente por qué lloraban o si lloraban inclusive. Y aunque hoy no me voy a enfocar en ese tema, muchas veces es en estos episodios en donde las personas se intoxican, donde puede haber alguna idea suicida, un gesto suicida, que por la misma desinhibición conductual y por los alteración en el juicio, puede hacer que la persona cometa el gesto suicida. Muchos suicidios consumados tienen, en el momento de hacer el análisis forense, pues tienen alcohol en el organismo. Si la persona sigue bebiendo o tiene mayores dosis de alcohol en la sangre, va a haber una alteración en la memoria, las famosas lagunas mentales. Esto es también muy importante de saber y hablar con las personas acerca de estos riesgos, ¿no? Un blackout, una laguna mental, es una alteración muy particular de la memoria que produce el alcohol. Va a alterar una memoria, digamos, a más largo plazo. No me acuerdo qué hice ayer, no me acuerdo qué hice hace unas horas, pero la persona puede seguir funcionando en muchos otros sentidos. Puede tomar unas llaves, abrir una puerta,
encender un automóvil, puede manejar así y aunque parece que puede hacer todo esto, en realidad tiene alteraciones en los reflejos, tiene problemas de juicio, hay una desinhibición, puede por ejemplo subirse al coche pero manejar muy rápido, mucho más rápido de lo que manejaría. Entonces, estos cambios que se van dando con el aumento de la dosis del alcohol son lo que debemos de entender nosotros para poder también hacer una prevención adecuada. Si la persona siguiera bebiendo, podría llegar a tener una depresión respiratoria, lo cual puede conducir al estupor, un coma y muerte. Sin embargo, no es tan frecuente morir por una intoxicación de alcohol porque las personas suelen quedarse dormidas antes de pasar a la etapa de la depresión respiratoria. Sin embargo, si el alcohol se bebe suficientemente rápido, se viera, por ejemplo, en un concurso de a ver quién bebe más tragos de alcohol, ese consumo rápido, excesivo, en algunas personas, y eso lo podemos rastrear en las notas periodísticas, ha producido la muerte. Hay otras consecuencias indirectas que no son como estas que mencionaba, que son bajo los efectos del alcohol, entre ellas los accidentes de tráfico, los homicidios, lesiones, riñas, muertes accidentales por caídas, por ejemplo, el suicidio que ya mencionaba, cáncer, porque el consumo de alcohol tiene aparejado una asociación con diversos tipos de cáncer en el organismo, la cirrosis, que ya decía es una consecuencia del consumo crónico de alcohol en algunas personas que tienen también una predisposición genética, hay condiciones neuropsiquiátricas, incluso algunas permanentes, como la clásica demencia de Wernicke-Korsakoff. Tenemos la depresión siempre o casi siempre acompañando los problemas de consumo de alcohol crónico y la dependencia de alcohol, que es esta dependencia fisiológica, desde luego, donde ya el organismo necesita tales cantidades de alcohol porque si no cae en un síndrome de abstinencia, y pues todas estas consecuencias son las que podemos evitar y prevenir. También es importante saber que hay varios tipos de bebidas alcohólicas. Tenemos dos categorías principales: las fermentadas, que son las más antiguas porque solamente requieren fermentar frutas, cereales, y esto va a producir un alcohol que luego se podrá purificar y se podrá refinar, pero es una bebida fermentada. La cerveza es la más popular y el vino le sigue. Estas bebidas fermentadas no superan los 20 grados de graduación. Habitualmente, podríamos encontrar quizá alguna de estas cervezas artesanales modernas donde se busca tener una mayor concentración de alcohol, pero normalmente son denominadas de baja graduación. Las destiladas, por otro lado, pasan por un proceso de laboratorio. A la derecha pueden ver una imagen de los alambiques que se utilizan o utilizaban desde la antigüedad. Realmente el procedimiento no ha cambiado mucho y a través de este procedimiento de laboratorio se van a producir las bebidas destiladas que superan los 20 grados de graduación alcohólica, y aquí tenemos pues toda una serie de bebidas: el whisky, el vodka, el ron, la ginebra, el tequila, brandy, mezcal, aguardientes. Todas ellas son bebidas destiladas para fines de lo que nosotros llamamos consumo de alcohol. Utilizamos una medida llamada trago estándar o copa estándar o bebida estándar, también podríamos llamarle. Y esta bebida estándar equivale a 13.3 gramos de alcohol puro. Es lo que podemos extraer si quisiéramos algún proceso
químico de cada bebida, 13 gramos de alcohol puro. Para ello, el trago estándar es una lata de cerveza o una cerveza de 330 mililitros, cervezas de 5% de graduación, algunas bebidas destiladas, por ejemplo, como el whisky, la ginebra y el vodka. La bebida o el trago estándar es una onza, 40 mililitros. Eso equivale a un caballito, como le llamamos en México, a un caballito sencillo. Las copas de vino son de 140 mililitros. Una botella habitual de 750 mililitros se pueden sacar 5 copas y un poco más. Y también hay algunas bebidas intermedias, algunos licores o aperitivos que son destilados, pero no tienen tanta concentración. Podríamos hablar del vermut, por ejemplo, aquí en México el rompope. Son bebidas que tienen una graduación entre 5 y 25%. Y, y pues bueno, estos tragos estándar son como medimos cuánto bebe cada persona. Una ventaja del consumo de alcohol cuando estamos hablando clínicamente de él es que se puede medir. Siempre debemos de preguntarle a las personas cuánto bebe y tratar de ajustar estas bebidas a tragos estándar. Bueno, esta quizá debería de haber estado un poco más atrás. Hablaba yo de los daños a la salud por el consumo excesivo de alcohol, donde se afectan muchos órganos y sistemas y que los factores individuales pueden agravar estos efectos. Ya mencionaba que factores individuales pueden ser desde el género. Los hombres y las mujeres metabolizan diferente el alcohol y pueden sufrir las mujeres más efectos tóxicos con la misma cantidad de alcohol. En la lámina podemos ver que hay muchos efectos atribuibles al alcohol, desde el envejecimiento prematuro, la nariz del bebedor, insuficiencia cardíaca, problemas de déficit de vitaminas, inflamación del páncreas. En los hombres hay pérdida de la potencia sexual. En las mujeres, si se embarazan, pues hay una serie de riesgos para el producto. En fin, podemos mencionar muchas y más. Cada vez encontramos más tipos de cáncer o de condiciones de salud que están relacionadas con el consumo de alcohol. Estas consecuencias, desde luego, no son a corto plazo. El cáncer no se da después de una semana de haber bebido alcohol, sino está relacionado con el consumo a lo largo de la vida. Es una sustancia finalmente química ajena al organismo y que tiene efectos per se dañinos y que puede llevar a consecuencias, como mencionábamos, indirectas, ¿no? Si tengo un fallo hepático, pues me van a empezar a fallar otros órganos y así puede haber una disfunción orgánica general por el consumo excesivo y crónico de alcohol. Entonces, algo que quiero yo remarcar acá, y de alguna manera ya lo dije, que entonces el alcohol siempre tiene algún riesgo. Siempre, por definición, cualquier consumo, por pequeño que sea, puede tener riesgos. Les puedo platicar algunos. Quizá alguien que nunca ha bebido alcohol y que bebe por primera vez y desconoce los efectos o las reacciones que puede tener el alcohol en él, y quizá beba de más, y ese primer día que bebe puede tener un accidente, ¿no? Entonces, esta persona no tenía problemas por el alcohol, no tenía alcoholismo, como se le llama popularmente. Estoy hablando de alguien, quizá un adulto joven, una persona joven, y imaginémonos eso, ¿no? Entonces, el consumo de cualquier cantidad de alcohol puede llevar a un riesgo. Entonces, si tú no bebes, pues mejor no lo empieces a hacer. Esta presentación está dirigida tanto a las
personas profesionales de la salud que ahora están y a las personas que la lleguen a ver en nuestras redes, para también entender que las personas que sí beben deben de conocer cuáles son los riesgos, los consumos que les permiten, por ejemplo, tener una posibilidad legal de conducir, y para eso vamos a hablar del llamado consumo de alcohol de bajo riesgo. Insisto, no podemos hablar de un consumo de alcohol sin riesgo, y este panorama que estoy hablando de ahora es un consumo de alcohol de bajo riesgo. ¿A qué le llamamos eso? Y también tiene límites que vamos a hablar ahora. En una persona promedio normal, me refiero que no tiene problemas de hígado, que no tiene hipertensión, una persona adulta promedio sin problemas de salud, el consumo de alcohol de bajo riesgo implica no beber más de una bebida por hora, porque si se beben más puede haber algún grado de intoxicación, y no más de 2 bebidas estándar, 2 tragos estándar al día. Esto no implica que no tenga riesgos. Ahora les cuento algunos. Obviamente, con estas cantidades, la mayor parte de las personas adultas no van a tener una intoxicación grave, o incluso en muchos países podrán pasar los niveles de alcohol permitidos para conducir. A este nivel normalmente no hay errores de juicio o no hay accidentes, no hay cambios del estado de ánimo, y estamos hablando de una persona adulta promedio, considerando que el peso, por ejemplo, puede ser una variable importante. Personas que pesan menos, el consumo puede ser menor, para no llegar al grado de intoxicación o al grado de ya tener un problema mayor por el consumo. También dice pues las recomendaciones internacionales para las personas que beben, por lo menos 2 días de la semana no beber. Esto ayuda a que el organismo pueda recuperar parte del esfuerzo que ocupó en eliminar el alcohol, y era lo que les iba a decir. Cuando una persona adulta bebe un trago de alcohol y ya pasa por el hígado es un filtro que tiene pues un límite, tiene una nivel de saturación, y este nivel, también hablando en promedio, es de una bebida por hora. El hígado no puede metabolizar más de eso, porque pues no está diseñado en realidad para metabolizar alcohol, y es una carga extra. Y al día el hígado solamente puede metabolizar 2 bebidas. Cuando se bebe más, por lo tanto, el hígado va a empezar a utilizar otras formas de eliminar el alcohol, y va a generar a la larga consecuencias hepáticas. Hay un término que a mí me gusta mucho aclarar, y lo bueno es que hoy tenemos tiempo para hablar de varios de ellos. Una es qué es el llamado consumo excesivo de alcohol. A veces lo escuchamos en algunas pláticas, en las noticias, si leemos algún artículo sobre alcohol, o las mismas encuestas hablan mucho del consumo excesivo de alcohol. Y pues hay un consenso internacional para decir que el consumo excesivo de alcohol implica el consumo de más de 5 copas por ocasión en hombres adultos, o el consumo de no más de 4 copas por ocasión en mujeres adultas. Esto es un promedio, insisto. Hay personas que puedan tener un problema de salud, que incluso consumos menores puedan ser considerados excesivos y dañinos. Entonces, el consumo excesivo de alcohol es por sí mismo una condición que ya
aumenta muchísimo el tener un riesgo por su consumo. En español tenemos una palabra que utilizamos para referirnos técnicamente a este consumo, le llamamos atracón. Yo siempre que hablo con las personas que tienen problemas por su manera de beber, pues me refiero a este término y a estos límites, porque muchas veces las personas que no tienen dependencia, vamos a verlo esto más adelante, pues beben, pero quizá no conozcan las cantidades que deban de beber o no conozcan cuánto filtra su hígado, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros, las personas profesionales en la salud y que vamos a divulgar esto con pacientes, con familiares, con la comunidad, pues enseñarles, ¿no? A contar, digo yo, en el caso del alcohol sí podemos contar, y todo esto tiene que ver para prevenir las conductas como el atracón que conllevan más riesgos. Ya hablamos de los riesgos, pero una persona que ya tiene un atracón, pues ya empieza a tener algunos errores de juicio. Uno de ellos es seguir bebiendo, por ejemplo, a pesar de ya tener suficiente alcohol para llamarle a esto una intoxicación leve, quizá. Ya no puede manejar, ya no pasa los controles del alcoholímetro. Entonces, este consumo llamado atracón, consumo excesivo, es muy importante que lo podamos entender y hacerlo entender a quienes beben alcohol. Es también de suma relevancia, esto tome nota, si alguien está tomando nota de esto, es lo que hay que tomar. Son como contraindicaciones absolutas y en algunos casos incluso legales, como en los menores de edad, quienes no deben de beber bebidas alcohólicas, los menores de edad. En algunos países europeos, la edad para beber es a los 16 años, pero en algunos otros países como Estados Unidos o con Canadá, la edad es de 21 años. En nuestro país es de 18 años y en muchos otros países del mundo es la edad habitual, pero pues esta es una pregunta también, ¿cuál es la mejor edad? Neurobiológicamente hablando, entre más tarde sea el inicio del consumo de cualquier sustancia adictiva, es mejor. Si pudiéramos extender el plazo de la mayoría de edad a los 25 años, cuando el cerebro alcanza pues una madurez, pues sería lo ideal, pero pues el nivel legal para trabajar y para hacer muchas cosas como conducir, casarse, etcétera, pues empieza a estas edades y ahí se incluye el consumo de alcohol. Las mujeres embarazadas no deben de beber bebidas alcohólicas. Si una mujer se piensa embarazar, está esperando esto, pues debe también de evitar el consumo de alcohol previamente y durante todo el embarazo. A veces alguien puede decir, bueno, una copa no hace daño, un poquito. Pues antiguamente los griegos decían la dosis hace el veneno. Desde luego que la dosis de alcohol es muy importante, pero recuerden, aún dosis bajas implica riesgos para el desarrollo del producto. Tampoco se debe de tomar alcohol con medicamentos que interactúen con el alcohol, y para ello, si estoy tomando algún medicamento, siempre debo de preguntarle a mi doctora, a mi doctor, si es correcto, si está permitido que beba alcohol. Siempre debe de ser una pregunta obligatoria, pero en términos generales, lo ideal es no combinar cuando una persona está tomando medicamentos psiquiátricos, medicamentos de medicina interna, analgésicos, evitar el consumo de alcohol. También hay toda una serie de padecimientos médicos donde lo recomendable es no beber nada, y pues ya las personas que tienen hipertensión, diabetes, por hablar de los más comunes, deben siempre hablar de su consumo de alcohol a sus personas que las atienden. Y nosotras debemos de preguntarlo, no decir, esta persona yo creo que no bebe alcohol, esta persona se ve muy tranquila. No, si acude con nosotros a algún tema de salud,
ley que sea, siempre debemos de preguntar. También ya mencionábamos al manejar no se deberían de beber bebidas alcohólicas. En muchos países también ya hay la política de cero alcohol y en mi forma de pensar yo creo que es una medida ideal para que así no haya dudas, ¿no? De cuánto bebí, ay, solo bebí 3, ay, 4 y todavía puedo manejar. Mejor decir cero, si tú vas a manejar, cero consumo, pero esto, digo, en México hay leyes en cada estado, en cada país, y también otras condiciones, ¿no? Si la persona no puede controlar su consumo, si al beber empieza a tener pues este tema de consumo compulsivo, pues no debe de beber, ¿no? Y puede haber muchas otras condiciones que se nos ocurran, pero estas, recuérdenlas, son las más importantes. Ahora bien, para quienes estamos de este lado del escritorio y que tenemos muchas veces a personas frente a nosotros que vienen por otros motivos de salud, vienen a vacunarse, vienen a tomarse la presión, vienen porque les duele el estómago, en fin, siempre debemos de tener a la mano alguna prueba o una pregunta para saber si la persona bebe. La más obvia es, ¿usted bebe, sí o no? Si la persona dice, yo no bebo, nunca bebo, tengo meses sin beber, bebo una vez al año cuando pasa Navidad, etcétera, pues le decimos que bueno, que siga así, no beber es tan bueno como no fumar, pero si la persona dice sí bebo, ahí tenemos que activar un protocolo mental, pero les voy a enseñar esta prueba llamada CAGE o CAGE, si la pronunciamos en inglés, porque en inglés tiene estas siglas en cada pregunta, y son muy fáciles. ¿Alguna vez ha tenido que beber a primera hora de la mañana para sentirse bien? Sí o no. ¿Ha pensado alguna ocasión en dejar la bebida? También sí o no. ¿Se ha sentido en alguna ocasión culpable por la bebida? Y finalmente, ¿le han molestado observaciones que la gente ha hecho sobre su forma de beber? Y si la persona contesta una sola pregunta positiva, esto ya nos indica que hay que proceder a la siguiente, ¿no? Que ahora vamos para allá. Nos indica que posiblemente hay un consumo riesgoso de algún nivel de alcohol que tengamos que valorar, ¿no? Si responde las cuatro, dicen diversos estudios que han validado esta prueba, pues lo más probable es que la persona tenga una dependencia al alcohol. Así que es una prueba muy sencilla, prueba CAGE. Vamos a ver otras pruebas más adelante. Y si tienen oportunidad de revisar este manual, lo pueden encontrar gratuitamente en Internet. Es el manual de intervención breve para el consumo de riesgo y perjudicial de alcohol, un manual para la utilización en atención primaria, y fue publicado ya hace algunos años, en el año 2000 aproximadamente, pero sigue siendo igual de válido porque nos va a permitir establecer una serie de preguntas, entender los niveles de riesgo que puede tener una persona al beber alcohol y pues ténganlo a la mano. Yo voy a resumirlo mucho en estas siguientes láminas. Cuando una persona bebe, es necesario conocer el nivel de riesgo. Esto es muy importante. Y para hacerlo, siempre debemos de tener en cuenta que nuestra función o nuestro papel tiene que ser el de una escucha compasiva. No podemos regañar, advertir de una manera de estas de que si tú sigues bebiendo te vas a morir. Tenemos que ser compasivos y actuar compasivamente. Debemos de tener mucha información válida para que nosotros se la proporcionemos a la persona que no tiene acceso a estos manuales, que no es un profesional de la salud. Y siempre dar apoyo y mostrarse dispuesto a solucionar los problemas conjuntamente con la persona. Esto es el marco universal para
poder intervenir. Y dice este manual que hay diferentes niveles de riesgo por el consumo de alcohol. Los podemos visualizar en esta pirámide que corresponde más o menos a lo que en el año 2000 estos investigadores encontraron en las poblaciones donde usaron estas técnicas de prevención, ¿no? Entonces, en sus análisis, en sus muestras, el 40% de la población era abstemia. En realidad, en México es un poco menor en hombres que en mujeres, no vamos a hablar de ello hoy, pero imagínense que estas personas abstemias, su nivel de riesgo por el consumo de alcohol es nulo, por lo menos directamente, pueden ser víctimas de un accidente o de una agresión de una persona intoxicada, pero estamos hablando de directamente en su organismo, en su cuerpo, es nulo. Y luego pasamos a aquellos que le llamamos bebedores de bajo riesgo, que representan el 35% de la población estudiada en esta investigación. Y luego tenemos un 20% de bebedores de alto riesgo. Y finalmente en la punta de la pirámide un 5% de la población que puede tener dependencia al alcohol. Quiero que vean estos puntos que estoy señalando a la izquierda de la pirámide, son los puntos de una prueba que se llama audit y que también, vamos a hablar de ella, nos sirve para evaluar estos riesgos. Muchas veces en la clínica nosotros lo hacemos, lo preguntamos, algunas personas puede ser que ya la tengamos un poco grabada en la memoria, pero lo podemos tener en un papel y irle haciendo las preguntas a la persona con toda confianza, ¿no? Cuando decirle, oye, le voy a hacer un cuestionario respecto a su consumo de alcohol, ya habíamos hecho la primera pregunta, ¿usted bebe sí o no? Luego hicimos la prueba que es una pregunta o más positivas, pues implica riesgos. Ahora queremos saber qué riesgos, pasamos al audit. Entonces, voy a leer las preguntas. Cada pregunta representa un punto positivo, si digo que sí, o algunas que representan un valor numérico que no traigo ahorita aquí, hay que verlo en el manual, pero ahí les va. ¿Cuántas veces hay consumo de alcohol por semana? Esto es importante, cuántos días se consume, también en la clínica lo hacemos, pero siempre debemos decir, este es parte del audit, es parte de este screening que estamos viendo. Voy a continuar. ¿Cuántas bebidas por día en promedio? Ahí también debemos de traducir el número de bebidas a bebidas estándar. ¿Con qué frecuencia bebe 6 o más bebidas en un solo día? Esto se asemeja un poco al consumo excesivo de alcohol. El audit pregunta de 6 o más. ¿Con qué frecuencia hay dificultad para detener el consumo una vez iniciado en el último año? Pocas veces, muchas veces, casi siempre, todas las veces, ¿no? Ese es el cuestionario, no lo pongo, solo quiero que entiendan las preguntas con las que se va construyendo un puntaje. Estas otras preguntas dicen con qué frecuencia no se cumple con las responsabilidades debido al consumo de alcohol en el último año. Las respuestas normalmente les decía van pocas veces, algunas veces, muchas veces, casi siempre, ¿no? ¿Con qué frecuencia hay necesidad de beber en ayunas para recuperarse después de beber mucho el día anterior en el último año? Esta práctica que en realidad muchas veces es intuitiva, como le podríamos llamar, las personas que se levantan con un síndrome de abstinencia, popularmente llamado cruda o resaca, en algún momento, sobre todo si la resaca es fuerte, los síntomas son fuertes, alguien le puede decir o lo puede escuchar por ahí o lo puede hacer simplemente porque quiere seguir bebiendo, toma un trago y se alivia el malestar. Esto ya nos habla de una señal de alerta, ¿no? Y
¿Cuántas veces se repite en el año? Pues bueno, eso es lo que tenemos que investigar. Eh, Hay otras preguntas. Dice, ¿con qué frecuencia? Bueno, me la voy a saltar porque acá la tengo. ¿Con qué frecuencia hay remordimientos o culpa después de beber en el último año? ¿Con qué frecuencia hay lagunas de memoria debido al consumo de alcohol en el último año? Y si usted o alguna otra persona ha resultado herida porque usted había bebido. También tiene esta pregunta: ¿algún familiar, amigo, médico o profesional de salud ha mostrado preocupación por el consumo de bebidas alcohólicas o han sugerido que deje de beber? Y pues bueno, esto nos va a dar una puntuación, esas preguntas, y de acuerdo a la puntuación vamos a ubicar el riesgo. Para todos los niveles de riesgo hay que dar un consejo simple que consiste, y hoy vamos a hablar de técnicas, vamos, sencillas, pero que han sido probadas y que aunque cada uno pueda tener su estilo, debemos de tener casi como una lista de puntos a seguir, ¿no? Entonces, empezamos por un consejo simple para bebedores de alto riesgo. Ahí, y de bajo riesgo, no siempre debemos de dar retroalimentación, proporcionar información, establecer un objetivo. Si ya ubicamos que esta persona tiene tal nivel de riesgo, el objetivo puede ser disminuir al siguiente nivel de riesgo, a un riesgo menor. Siempre debemos dar esta información de cuáles son los límites de consumo considerado excesivo o el de bajo riesgo, explicar qué es una bebida estándar y siempre hablar en positivo, proporcionar aliento. Debemos de ser empáticos y no enjuiciar esta parte de no, es que si usted hubiera querido más a su familia o ese tipo de comentarios son juicios de valor, nosotros no podemos utilizarlos, debemos demostrar autoridad sobre el tema a través del conocimiento. Hay que enfrentarnos a las negativas, a la evasión del paciente, de la persona, sin confrontarlo y debemos más bien facilitar el cambio, buscar esta recuperación a través del cambio. Hay que ser pacientes, hay que hacerlo poco a poco y siempre hay que dar un seguimiento, proponer un seguimiento. Estos consejos esenciales ya los platicamos, el consejo breve que ya mencionaba. También debemos evaluar y ajustar el consejo de acuerdo al estadio de cambio de la persona. Las personas pasan por diferentes niveles de motivación para cambiar su manera de beber o hacer cualquier cambio en su vida y a veces están poco motivadas y a veces están muy motivadas por diversas razones. Nosotros debemos de evaluar esas razones, debemos de conocer el nivel de motivación y de ganas, de deseo de cambiar de la persona y también muchas veces de las posibilidades que tiene a la mano, ¿no? No todas las personas pueden acudir a terapia 3 veces a la semana porque tienen hijos o hijas que cuidar, por ejemplo, ¿no? Entonces debemos de ajustar esto. Debemos siempre proporcionar o pensar en desarrollar habilidades tan sencillas como, por ejemplo, decir que no, tener un lenguaje asertivo para cuando alguien nos pueda insistir en beber, etcétera, ¿no? El seguimiento, pues ya hablaba de él. ¿Y qué debemos hacer con las personas? Y ya vamos a terminar, que tienen una probable dependencia. Quien requiere la derivación para un diagnóstico son aquellas personas que tienen una dependencia al alcohol grave, diría yo, en donde ya es necesario quizá utilizar algunos fármacos para apoyar su proceso de tratamiento. También debemos de derivar al segundo o tercer nivel a personas que tengan alguna enfermedad mental
comórbida, esto que llamamos patología dual, es un tema que a veces requiere una atención más especializada. Si encontramos una mujer que ha bebido en el embarazo o que actualmente está bebiendo durante el embarazo, ahí va a requerir una doble derivación, ¿no? A tratamientos más especializados y también a un tratamiento de seguimiento perinatal. Cuando una persona consume diversas sustancias, pues también debemos de a veces requerir el apoyo de pues de un profesional con alguna otra especialidad. No hay otras condiciones en las que podríamos derivar. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, un menor de edad que ya tiene problemas de consumo de alcohol, pues es muy probable que este menor de edad pueda tener una enfermedad mental comórbida. Pues terminé justo a la hora en este recorrido muy rápido por los niveles de consumo de alcohol y refiriéndome a los niveles de riesgo que platicábamos y qué hacer en estos casos. Agradezco mucho pues aquí a Alejandra y a Vanessa que me ha estado esperando para su tema y más adelantito tendremos espacio para preguntas y respuestas. Así que voy a dejar de compartir y regresamos a la pantalla general. Aquí estamos, Alejandra. Gracias. Muchas gracias, doctor. Le recordamos a las personas que pueden ir poniendo sus preguntas en el chat. Mientras, maestra Vanessa, si quiere compartir la pantalla para que iniciemos con su intervención. A las personas que nos preguntan por la asistencia o la evaluación, les recordamos que hay una evaluación de esta sesión en CIESAVI y al finalizar igual la sesión les compartimos el enlace de CIESAVI. Listo, maestra, ya se ve su presentación. Cuando usted nos diga, iniciamos. ¿Listo? ¿Ahí se ve la presentación? Sí. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Me da muchísimo gusto el poder estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor Hugo, por su magnífica presentación, que justo voy a retomar en este momento para continuar con el tema que tiene que ver con qué se hace en la parte de prevención del consumo de alcohol. Bueno, ya voy a... Voy a hablar muy brevemente porque creo que el doctor Hugo ya habló de una manera magistral acerca de los efectos del consumo de alcohol. Yo nada más voy a mencionar como algunos aspectos de manera muy general. En el México, como ustedes saben y como ya el doctor habló un poquito, el consumo del alcohol forma parte incluso de nuestra cultura. Acabamos de pasar la semana anterior lo que fue el festejo de Día de Muertos y evidentemente, una de las cosas que podemos observar en todos lados justo tiene que ver con el consumo de alcohol. Como mexicanos estamos muy acostumbrados a integrar el consumo a muchas de nuestras actividades que hacemos, sobre todo aquellas que tienen un corte de festejo. Y justo también como parte incluso de nuestra cultura, nos vamos a encontrar con que existen diferentes tipos de bebidas que son preparadas, que de alguna manera, incluso no todas están reguladas, como por ejemplo es la producción del pulque, donde sabemos que ahí no hay como tal un número exacto de litros que se producen cada año. En promedio, lo que nos dicen es que se estima que tenemos un consumo per cápita de 7.2 litros de alcohol cada año, es decir, cada individuo, si pusiéramos de manera global, estaría consumiendo alrededor de 7.2 litros al año en promedio, ¿no? Sabemos que aquí pues se integra a las personas que consumen mucho más y a aquellas que no consumen nada. Sin embargo, como bien lo mencionaba el doctor, pues el consumo de alcohol es uno de los principales factores de riesgo para diferentes enfermedades, discapacidad e incluso la muerte. Y mucho de estos problemas están asociados con
la manera en cómo consumen. Yo recuerdo que cuando iniciaba a formarme como especialista en adicciones, la maestra Leti Echeverría, que fue justo una de las que aquí en México propulsó las intervenciones breves para la atención de consumidores de alcohol, mencionaba, es que en México nosotros tenemos un consumo explosivo tradicionalmente. Es decir, no bebemos todos los días, pero cuando bebemos, híjole, ahí les encargo. ¿Por qué? Porque como sociedad mexicana, no digo que todos lo hagamos, pero sí muchas personas tienden a consumir mucho en lo que llamamos vulgarmente el jueves, sábado de gloria, domingo de resurrección. Tradicionalmente, muchas personas eh, utilizan la justificación del fin de semana, por ejemplo, para beber en exceso. Y eso lleva a que muchos de estos consumos sean problemáticos, que tengan consecuencias, algunas de ellas, pues a lo mejor desagradables, pero en algunos casos que esas consecuencias sean incluso irreparables. Entonces, pues nos enfrentamos a una situación donde seguramente muchos de ustedes afuera de su casa o en su colonia se van a encontrar los fines de semana con los puestos de gomichelas, de estos que se conocen como azulitos, ¿no? Y vemos que ya incluso se convierte como en parte del movimiento de la misma colonia porque la gente se concentra aquí. Y solo estoy hablando de un extracto pequeño de la población porque así también hay diferentes tipos de patrones de consumo y en diferentes circunstancias. Lo que sí es muy importante, que ya mencionaba el doctor, es que ninguna forma de consumo está exenta de riesgos. Por eso, como él mismo lo mencionaba, vamos a hablar de consumo de bajo riesgo, que quiere decir, siempre que consumas, aunque sea un poquito, puede haber riesgo de que tengas algún tipo de consecuencia negativa. Hay muchos factores que están asociados a que este consumo pueda ser problemático o no, como lo es la frecuencia, la cantidad consumida, el tiempo que tardan las personas en tomarse el siguiente trago estándar, como ya lo explicó ahorita el doctor, la edad, el género. No nos afecta de la misma manera el consumo de alcohol a los hombres y a las mujeres, algunas otras condiciones, incluso la misma expectativa que yo traigo de beber. No es lo mismo que si voy a beber porque estoy festejando que me ascendieron en el trabajo, a que si voy a beber porque caché a mi novio poniéndome los cuernos, ¿no? Entonces, justo esto va a generar que el impacto del consumo de alcohol sea diferenciado en las personas. De ahí la importancia que pues empecemos a hablar de prevención. Nada más quiero mostrarles rápidamente esta figura que es del Ensanut, donde justo nos habla de cómo se está comportando el consumo de alcohol en la población. Y aquí quisiera yo mencionar un tema que es muy relevante, sobre todo en el caso de los adolescentes. Observamos, si comparamos el consumo de los hombres y de las mujeres, que cada vez se está asemejando más. Es decir, que nuestras adolescencias están empezando a consumir alcohol en un patrón muy similar. Anteriormente, hace algunos años, las mujeres tendían a beber menor cantidad de alcohol que los hombres. Ahora ya estamos observando un incremento en ellas. Y un tema que es muy importante de ver en el caso de los adolescentes es que suele ser la droga de inicio que abre la puerta a otras sustancias. Y ese es un tema bien importante del que no debemos de perder de vista, porque entre más temprano inicie a consumir una persona, mayor probabilidad va a tener, una, de desarrollar algún tipo de dependencia a alguna sustancia, o bien de iniciar con el consumo de drogas más duras, como puede ser la cocaína, la marihuana, los inhalables, que además en el caso de los adolescentes, pues es de muy fácil acceso por su bajo costo. Entonces, el hecho de que los adolescentes empiecen a consumir a edades tempranas incrementa el riesgo de todo esto. Por eso es que siempre vamos a hablar que preferentemente en los adolescentes, lo mejor que les puede pasar es la abstinencia, es decir, demorar la edad de inicio de consumo lo más posible.
Un dato que quiero compartirles aquí en la Ciudad de México, en las unidades de los servicios de salud de IMSS Bienestar, en solo lo que va del año, se brindaron un total de 10.943 atenciones asociadas al consumo de alcohol. Solo en lo que va del año, solo en las 34 unidades hospitalarias que contamos en la Ciudad de México. Dentro de los motivos de consulta destacan la dependencia del alcohol, la intoxicación severa y el síndrome de abstinencia asociado al consumo de alcohol. Eso quiere decir que sí se constituye en un problema de salud pública importante. De ahí que es necesario que sigamos hablando de temas de prevención. Como muchos de ustedes saben, la prevención es la estrategia más costo efectiva para abordar temas de problemas de salud pública. Sale muchísimo más barato prevenir que atender cualquier padecimiento. Y en el caso del consumo de alcohol, no es la diferencia. Estas prevalencias del consumo de alcohol en la población nos hablan de que es imperativo que hablemos de temas de prevención. Y prevención entendida a todas las edades, no solamente en que la persona que ya consume no desarrolle una dependencia, sino también que en el caso, por ejemplo, de las adolescencias, podamos retrasar la edad de inicio. Si bien es cierto que la prevalencia de consumo de alcohol alguna vez en la vida, en el último año, pues sí, va a seguir existiendo, porque incluso seguramente muchos de los que estamos aquí en esta reunión, alguna vez en la vida hemos llegado a consumir alguna bebida alcohólica. Lo importante es retrasar la edad de inicio y la manera en cómo la población está bebiendo alcohol. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que nuestras estrategias de prevención deben de ser efectivas, considerando también la salud mental que está sumamente ligada con el consumo de sustancias psicoactivas. Hay una correlación importante entre una y otra que se ha demostrado en muchos momentos y entonces es importante que pongamos sobre la mesa la atención de la salud mental, pero también que hablemos del bienestar general de la persona, así como la promoción de estilos de vida saludables, porque todo va junto con pegado. Algo que es muy importante y que en verdad agradezco a las personas que estuvieron trabajando en ello. Justo son las reformas a la Ley General de Salud, sobre todo en materia de salud mental, donde justo nos hablan de cambiar el enfoque asilar, el enfoque punitivo del consumo de sustancias, a hablar de un enfoque comunitario, donde tenemos que entender que si queremos abordar estas problemáticas de la sociedad, tenemos que trabajarlo desde la comunidad, desde los primeros momentos en que se está presentando. Quiero mostrarles esta que justo es una imagen que nos explica un poquito el abordaje comunitario de la salud mental y de las adicciones, donde justo, si ustedes se fijan hasta abajo de la pirámide, vamos a hablar del autocuidado. Es decir, esa debe de ser nuestra base para todo, porque justo todas las personas o la mayoría de las personas tenemos la capacidad de realizar acciones de autocuidado que nos permitan tener salud, salud física, pero también salud mental. Hay muchas acciones que como individuos podemos llevar a cabo para fomentar nuestro bienestar. Y es importantísimo porque tenemos que hablar de esa responsabilidad de todas y todos de poner en práctica acciones que nos ayuden a estar bien. Pero también muy importante, en nuestro siguiente escalón está el cuidado informal comunitario. Es necesario que también empecemos a hablar de la acción comunitaria dentro de nuestro sistema de salud, que no es otra cosa más que involucrar a todos esos actores de la comunidad para el cuidado de la salud. Y aquí voy a poner, por ejemplo, si en mi colonia se está dando que en cada esquina estamos viendo negocios que venden alcohol,
¿qué estoy haciendo yo como miembro de esa comunidad para cambiar esa situación? Por un ejemplo nada más, ¿no? Y después vamos a tener la atención primaria en este caso, de la salud mental, donde justo se busca que haya esa posibilidad de que las personas que requieren una atención en salud mental puedan recibirla de manera oportuna en un centro de salud, en una clínica, donde esté cercana a su domicilio, donde las citas no sean hasta dentro de 3 meses, sino que de manera fácil puedan acercarse a recibir atención profesional. Ahorita decía bien el doctor Hugo que no todas las personas pueden acudir a tomar un tratamiento psicológico y nuestro trabajo tiene que ser abrir esa posibilidad para que el mayor número de personas que requieran la atención puedan recibirla de manera oportuna. Y solamente aquellos casos que ya requieran pues un abordaje más especializado, estaríamos hablando de un segundo nivel de atención donde pues puedan intervenir diferentes actores, no solamente los psicólogos, sino también otras especialidades en esta atención, donde también tenemos que incluir justo la acción comunitaria. Y finalmente, en la punta de esta pirámide se encuentran esos servicios especializados en psiquiatría. Y quiero mencionarles que esta pirámide tiene una lógica. La cantidad de psicólogos que tenemos a nivel nacional es muy baja y ni hablarles de los psiquiatras. Entonces, si pensáramos que hubiese disponible un psicólogo o un psiquiatra para toda la población, realmente no alcanzaríamos a cubrir ese número. Por ello, es importante apostarle a esos primeros niveles en esta pirámide, porque de alguna manera esto nos va a servir para eficientar la atención que se brinda en temas de salud mental, en las unidades que son altamente especializadas, como tenemos los psiquiátricos. En el caso de IMSS Bienestar Ciudad de México, contamos con 2 unidades toxicológicas que brindan una atención altamente especializada en temas de consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, esta pirámide nos ayuda a entender justo muchas de las acciones que como sociedad y como sistemas de salud tenemos que implementar para que la atención pueda llevarse en esos primeros niveles y que solamente quien requiera de algo ya más especializado pueda acercarse a esas atenciones y recibirlo de manera efectiva. Y aquí la prevención toma un papel muy importante. Quiero yo mostrarles ahora esta imagen que justo es el modelo de atención de las UNEM Secosama. Aquí se capa todavía una disculpa, que son los centros comunitarios de salud mental y adicciones que contamos en toda la República Mexicana. Aquí en la Ciudad de México contamos con 32, pero a nivel nacional contamos con más de 300 unidades que están trabajando, que cuentan con este modelo y que además tienen especialistas en la atención de comportamiento adictivo. Y aquí quiero mostrarles justo esta parte del abanico que nos habla de la prevención. En temas de consumo de sustancias, nosotros vamos a hablar de prevención universal, es decir, para toda la población. No sé si ustedes se ubican, hace muchísimos años salió una campaña que se llamaba Vive sin drogas. ¿Se acuerdan? Los que ya son contemporáneos de esa florecita que decía, no hagas caso. Esa es una estrategia de prevención universal, es decir, la idea era que llegase a todas las personas, a la mayor cantidad posible de personas que pudieran tener acceso a esta información. Esa es un tipo de prevención universal. La selectiva ya va dirigida a aquellas personas que por cierta condición presentan una mayor predisposición a riesgo de consumo de sustancias. Voy a poner, por ejemplo, el caso de los adolescentes. ¿Por qué? Porque sabemos que las adolescencias, por el simple momento de vida en el que se encuentran, van a presentar factores de riesgo que puedan llevarlos a aproximarse al consumo de alguna sustancia psicoactiva. Entonces, ahí vamos a hablar de prevención selectiva, es decir, a aquellas poblaciones que identificamos que presentan mayor riesgo.
Y la indicada es justo cuando ya observamos, sí, un foquito rojo específico que nos puede estar diciendo que esa persona ya se encuentra en un riesgo de presentar un consumo de sustancias psicoactivas. Quiero aquí nada más mencionar parte de lo que tiene este modelo, justo porque les voy a hablar ahorita hacia adelante de las unidades con las que contamos. La identificación temprana es sumamente importante. Sabemos, perdón, ya me adelanté. Sabemos que existe una brecha muy importante desde que una persona empieza a tener un problema con su consumo hasta que ella realmente recibe una atención. Y muchas veces en esa brecha, que puede ser incluso de años, puede complicarse el padecimiento. Entonces, la identificación temprana de casos de consumo de alcohol es necesaria porque muchos de esos casos, si nosotros los identificamos oportunamente, puede llevarnos a que no tengan necesariamente que complicarse, que desarrollar una dependencia, por ejemplo, o bien un consumo problemático. Entonces, el hecho de que en las unidades se lleven a cabo acciones donde se apliquen tamizajes es indispensable. Y que es una de las cosas que las unidades realizan, no solamente dentro, es muy importante mencionar, sino que el personal sale a las calles, sale a la comunidad a realizar estas identificaciones tempranas. Los UNEMS Ecosama en particular, que es algo que queremos que no solamente se quede en estas unidades, sino que pues también pueda replicarse, realizan intervenciones breves, como la que ya nos mencionó ahorita el doctor, justo para el abordaje de el consumo problemático de alcohol. Ellos tienen un programa específico para ello. En los casos donde ya ese consumo pues ya nos está mostrando indicadores de dependencia, pues podemos tener tratamientos más intensivos que van dirigidos a trabajar con esa sintomatología aguda. Y algo que es muy importante implica la recuperación, es decir, trabajar con la prevención de recaídas en aquellos casos que ya han cesado el consumo de alcohol o de alguna otra sustancia, la reducción del daño, porque también ese es un enfoque pues relativamente nuevo. Anteriormente hablábamos de que nuestro objetivo terapéutico siempre tenía que ser la abstinencia. Sin embargo, la misma evidencia científica nos ha demostrado que no necesariamente tiene que ser ese el único objetivo. Hay personas que, si bien no quieren en este momento dejar de consumir, sí plantean una disminución. Y ya eso implica pues que hay menos riesgos, menos daños. Entonces, uno de los objetivos que se puede perseguir sí tiene que ver con la reducción de riesgos y daños asociados al consumo. Y bien, una parte que es importante dentro de la atención que se brinda tiene que ver con el seguimiento, que es ese acompañamiento que se brinda de manera paulatina en las personas que ya concluyeron su tratamiento, pero sirve como un apoyo para aquellos casos donde a lo mejor pues enfrentan una situación de riesgo muy particular, aspectos que a lo mejor no se habían contemplado precisamente en el tratamiento y que pueden ayudarnos a que la persona no tenga una recaída. Entonces, este modelo es muy importante porque justo le pone una especial atención a la prevención y a la promoción de comportamientos más saludables. Entonces, si hablamos de prevención, tenemos que hablar de actuar en ese seno de la comunidad, capacitando a sus miembros para que se vuelvan agentes de cambio en entornos saludables, fomentando habilidades de afrontamiento frente al estrés o a las situaciones de riesgo de consumo. Una de las cosas que se trabaja con las personas que ya presentan un consumo problemático de alcohol tiene que ver con la identificación de las situaciones que los llevan a consumir, justo con el objetivo de desarrollar estrategias de enfrentamiento que les permitan evitar hacia el futuro esas situaciones de riesgo asociadas al consumo. Entonces, es algo que se trabaja constantemente con la población y además dentro de la parte de promoción y prevención se encuentra la detección temprana de la que ya les hablé. Las unidades
están encaminadas a trabajar no solamente dentro del centro de salud, del hospital, sino que es muy importante mencionarles que, sobre todo con el modelo de Más Bienestar, la apuesta es salir a la comunidad, el poder brindar esos servicios a la comunidad que no necesariamente va a llegar a una unidad de salud, sino que la podemos captar en otros entornos. Y eso es algo muy importante porque no todas las personas van a llegar pidiendo apoyo a las unidades. Entonces, vamos a hablar de dos tipos de prevención, que la primera de ellas se ha probado que es mucho más costo efectiva, es la prevención proactiva. ¿A qué nos referimos con ella? Aquella que se enfoca en el desarrollo de factores de protección ante el consumo de sustancias. Es decir, los factores de protección son todas aquellas situaciones, condiciones, circunstancias que incrementan la probabilidad de que la persona no consuma, a diferencia de los factores de riesgo, que son aquellas situaciones, circunstancias, eventos que incrementan la probabilidad de que la persona sí consuma. Entonces, cuando hablamos de prevención proactiva, vamos a hablar del desarrollo de habilidades de enfrentamiento, el que las personas puedan identificar actividades alternas al consumo de sustancias, por ejemplo, el promover intereses diferentes como lo es el deporte. Quiero mencionarles aquí como parte del trabajo que se ha venido realizando en la Coordinación Estatal de IMSS Bienestar, justo es la vinculación interinstitucional para abrir esa oferta de servicios que se brindan a la población. Porque al final, si bien es cierto que no todas las instituciones ofrecemos las mismas actividades o los mismos servicios, la realidad es que muchas de las instituciones, yo diría la mayoría, todas las instituciones gubernamentales, estamos enfocadas en fomentar el bienestar de las personas. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con Indeporte, que brinda, por medio de, perdón, Indeporte no, Ponte Pila, una disculpa, que brinda diferentes actividades deportivas a la población. Y justo la idea es que si una persona es afín a la realización de actividades deportivas, eso constituye un factor protector. También lo mismo que se encuentre estudiando, que esté a lo mejor realizando alguna actividad laboral, en el caso de los adultos, forman parte de estos factores de protección. Y digo ahorita actividad laboral en el caso de los adultos, porque en el caso de los adolescentes, a diferencia de otros países, el que realice una actividad laboral constituye un factor de riesgo. Y eso naturalmente se debe a que hay un ingreso económico pues, que les permite tener acceso a diferentes sustancias. Por ello es que en el caso de los adolescentes no necesariamente vamos a considerar tener una actividad laboral como un factor protector. Pero así como estos, son actividades que se fomentan en la población para disminuir la probabilidad de que se acerquen a consumir una sustancia psicoactiva. En el caso de la prevención reactiva, pues vamos a hablar acerca de los factores de riesgo, es decir, aquellas situaciones que de alguna manera están acercando a la persona a consumir una sustancia, en este caso el alcohol, ¿no? Yo les hablaba ahorita, por ejemplo, de lo que pasa en muchas colonias, que es que venden, pues, estas bebidas que además, debo decir, pues, son muy llamativas por la manera en la que se preparan, y las variedades que ofrecen, ¿no? Además de que el costo, pues, es relativamente mucho más bajo a que si la persona, pues, se va a un bar y pide una bebida así. Entonces, una estrategia de prevención reactiva, por ejemplo, sería que la comunidad se organice para evitar que se instalen más de estos negocios ambulantes
en esa localidad. Entonces, así como eso, pues también podemos tener otras actividades que nos hablen de prevención reactiva, como por ejemplo aquellos casos donde en alguna escuela se identifica que ya hay consumo de alcohol en algunos de los alumnos. Entonces, pues se llevan a cabo actividades de sensibilización, de brindar información a los alumnos en general para que se disminuya esa probabilidad de consumo. Incluso en estos casos, una de las acciones que se llevan a cabo es identificar aquellos casos y brindarles una atención individual ya más personalizada, donde también se involucra a la familia. ¿Qué hacemos en el caso de servicios de salud, servicios públicos de salud de IMSS Bienestar? Es muy importante mencionar que dentro de sus prioridades en salud, la número 4 tiene que ver con el fortalecimiento de la salud mental y la prevención de las adicciones. Y esto es bien importante porque anteriormente no se hablaba de la salud mental como se está empezando a hablar ahora. Y entonces muchas de nuestras acciones van a ir enfocadas a este fortalecimiento. Aquí quisiera nada más mencionarles que dentro de las apuestas del modelo de Más Bienestar se encuentran las estrategias por tu bienestar, que una de ellas en particular es servicio de atención integral a la salud mental. Y la idea con esta estrategia es que la atención de la salud mental no solamente se localice en el tratamiento, que es donde tradicionalmente la encontrábamos, ¿no? Sino que se hable de promoción y educación, de acciones de prevención, que muchas de ellas van de la mano con la acción comunitaria. Entonces, la intención es que el personal no solamente va a estar enfocado en brindar tratamientos, que si bien es una parte importantísima y necesaria porque necesitamos abrir la posibilidad de que las personas reciban una atención de manera oportuna. También tenemos que hablar de acciones en la comunidad, de promoción, de educación acerca de las principales condiciones de salud mental y también del consumo de sustancias psicoactivas, incluyendo el alcohol, y de acciones de prevención, que muchas de estas sí se van a dar dentro de la unidad de salud, pero también muchas se van a dar afuera con la comunidad. Aquí, bueno, quisiera hablarles un poquito de la Ciudad de México. Aquí actualmente contamos con unidades de primero, segundo y tercer nivel de atención, donde además también contamos con 2 unidades toxicológicas que brindan atención especializada en temas de consumo de sustancias, sobre todo aquellas personas que pues ya presentan indicadores de dependencia, que presentan intoxicaciones severas, por ejemplo. Y dentro de estas unidades tenemos personal que se ha especializado en la atención de estas condiciones de salud mental. Pero también contamos con 105 módulos de salud mental en los conocidos como centros de salud. Y además contamos con 32 UNEM COSAMA que brindan atención de lunes a domingo en turnos matutino y vespertino, lo cual ha generado pues mayor posibilidad de que las personas reciban una atención. Pero no solamente eso, sino que en las unidades hospitalarias también contamos con un equipo de psicólogos y de psiquiatras que brindan atención y que muchos de ellos se han ido especializando en ciertos temas dependiendo del tipo de población que atiende la unidad hospitalaria. Entonces, aquí en la Ciudad de México, pues tenemos esa capacidad de brindar atención en temas de salud mental, incluido el abordaje del consumo de sustancias y de alcohol. Esto mismo está pasando en las diferentes entidades que han sido transferidas a servicios públicos de salud de IMSS Bienestar. La intención con ello es que se puedan llevar a cabo intervenciones comunitarias con el objetivo de favorecer la prevención
del consumo de sustancias, consumo de alcohol, pero también de los trastornos mentales, así como la promoción de conductas más saludables. O sea, algo que es muy importante dentro de estos temas de prevención es entender que si nosotros le decimos a una persona, no consumas y ya, pero no le damos otras opciones que hacer, pues es difícil que haya ese cambio en ese comportamiento. Entonces, dentro de las acciones de prevención, es importante justo el ayudar a la persona a identificar qué otras cosas puede hacer si no es consumir. Sobre todo, porque como les decía al inicio de esta presentación, muchas veces el consumo está asociado a las actividades sociales que como comunidad tenemos. Pero también, muy importante, que en algunas ocasiones el consumo funge como una estrategia de enfrentamiento ante estrés, ante situaciones que puedan considerarse como desagradables para la persona. Entonces, si nosotros no ayudamos al individuo a identificar otras estrategias, pues en definitiva nos va a ocurrir que es muy probable que la persona regrese al consumo y lo que queremos es todo lo contrario. Por eso es que se busca abrir esa gama de posibilidades que la persona puede realizar. Ahorita justo quiero mostrarles solo unas fotos que son un ejemplo de algunas actividades que realiza el personal de las unidades, ¿no? Aquí vemos este personal que está realizando pláticas, ¿no? Estos son unos lentes especiales que simulan el cómo las personas pueden percibir o pueden ver a partir del nivel de grados de alcohol que cuentan en la sangre, ¿no? Se dan pláticas en las escuelas, se dan talleres, pero también se trabaja, como les mencionaba, con la comunidad, se hacen barridos, se realizan grupos con la comunidad para que ellos mismos sean agentes de cambio, ¿no? Se realizan diferentes jornadas de salud, muchas de ellas en escuelas, sobre todo, como les decía, por esta prevención selectiva, pero también en lugares de trabajo, donde se busca que esa población que no necesariamente llegaría a una unidad de salud, pues pueda recibir información verídica basada en evidencia científica referente a los efectos del consumo de alcohol y de otras sustancias. Se realizan diferentes talleres, ¿no? Muchos de ellos en escuelas, con la comunidad con diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, este es un taller de arte terapia donde justo se busca que las personas identifiquen otras maneras de manejar el estrés, de manejar pues emociones que puedan ser consideradas como desagradables y que de alguna manera puedan llevarlos al consumo de alguna sustancia, talleres de mindfulness, entre algunas cosas. Todo esto que ustedes observan es trabajo de las comunidades perdón, de las unidades de atención que de verdad, debo decirlo, ponen todo su esfuerzo, toda su creatividad e inventiva para el abordaje de estos temas con la comunidad, ¿no? Es importante mencionar que no va a ser la misma manera en la cual se va a abordar a los niños, a cómo se va a abordar a los adolescentes o cómo se abordaría a los adultos en un grupo de trabajo. Entonces, pues ello implica el desarrollo de dinámicas, de diferentes estrategias que puedan ser efectivas para que el mensaje que se les lleve a esa población objetivo pues sea efectivo, ¿no? Y que no solamente se quede en, me dieron un folleto, que a ver qué hago con él, sino que realmente se convierta en un mensaje que lleve a la reflexión, que lleve a que las personas identifiquen realmente los riesgos asociados con el consumo del alcohol, con la intención de motivarlos a que no lo consuman, ¿no? Entonces aquí vemos algunas actividades culturales, recreativas, de manualidades, artísticas que se realizan con la población. Pues esta sería a grosso modo la presentación. Agradezco muchísimo la atención y la oportunidad de presentar en esta ocasión y bueno, me quedo pendiente si hay alguna pregunta. Gracias.
Muchas gracias, maestra Vanessa, doctor Hugo. Les recordamos a las personas que están conectadas que vamos a estar leyendo sus preguntas y que si quieren que activemos sus micrófonos aquí en la sala de videoconferencia, pueden levantar sus manos para que les demos los permisos. Ya tenemos comentarios de algunas personas, nos están viendo desde Tampico, Michoacán, Baja California Sur, Tabasco, Campeche, Hidalgo, son algunos de los estados que se han pronunciado. Y la primera pregunta, que ya la maestra Vanessa nos habló un poco sobre esto, es ¿qué rol juegan las tradiciones culturales y familiares en la normalización del consumo de alcohol y cómo eliminar esta percepción de que es una necesidad social? Justo creo que este es un tema bien importante porque además el consumo está normalizado en nuestra sociedad. Vamos a encontrar muchos casos en los que todavía se dice hay que darles de beber desde chiquitos. ¿Por qué? Porque prefiero que aprenda conmigo y no que aprenda allá afuera, ¿no? Y entonces lo que no nos estamos dando cuenta es que el mensaje que estamos dando a nuestros hijos con este tipo de acciones es sí, el consumo está permitido, tan permitido que yo te lo estoy permitiendo, yo te estoy dando, ¿no? Pero además empezamos a incentivar ese consumo con este tipo de acciones. Entonces, creo que es un tema social que tenemos que ir tratando, donde tenemos que cambiar incluso una perspectiva social, porque además, socialmente, es mal visto que la gente no consuma alcohol. En la mayoría de los casos, cuando llegamos a algún lugar y decimos, no, gracias, yo no consumo, empezamos a recibir críticas como, te pegan, es que ya le rindes a tu mujer, ¿no? He escuchado otras un poquito más subidas de tono, donde justo las personas empiezan a hacer presión social para que aquel que no consume alcohol empiece a hacerlo. Entonces, creo que es algo con lo que no va a ser de una generación, sino vamos a tener que trabajar a lo largo de un tiempo considerable para empezar a cambiar esta perspectiva. Yo diría que algo que es importante es lo que cada uno de nosotros puede hacer para cambiar esto. De entrada, pienso que un aspecto importante sería no ejercer presión social en aquellas personas que deciden no consumir alcohol. Yo siempre les digo, normalicemos decir que no. Es válido también hacerlo, pero creo que es algo donde todos tenemos que sumarnos y donde es importante hacer esa conciencia de lo que mencionaba el doctor. Ningún consumo es de no riesgo. Todo consumo conlleva un riesgo. Y desde ahí es importante que todos tengamos conciencia de ello. No sé usted qué quiera comentar, doctor Hugo. En primer lugar, comentar que una magnífica presentación, Vanessa, y pues digo, una información muy amplia y muy importante que nos diste. Me quedé con ese número de más de 10,000 atenciones en este periodo de tiempo, bueno, del año. Entonces es increíble. Por un lado, qué bueno que esas 10,000 personas ya encontraron un mecanismo, una vía para encontrar una atención, pero hay muchas más que siguen sin llegar y como lo señalaste también, pues si usamos la prevención, esperemos que esto se reduzca poco a poco. El cambio cultural también pues se va dando paulatinamente. Ahora creo que hablamos de estos temas, por ejemplo, de la moderación en el consumo de alcohol como una estrategia, cuando antes pues siempre era o abstinencia o alcohólico, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué les puedo decir yo? Este, Aquí hay varias preguntas, si quieren, también me quedé pensando en las preguntas que veo en el chat. Hay como temas que tienen que ver con, por ejemplo, dice Cecilia, hola Cecilia, dice, al aplicar intervenciones breves para la prevención del consumo de alcohol, ¿cuántas sesiones serían recomendables
dirigidas a la población universitaria, ¿no? Entonces, yo diría depende, ¿no? Y que no hay como un manual que diga son 5, son 10 o son 20. Y yo antes siempre decía, hay que aprovechar cualquier oportunidad, ¿no? O sea, si voy a hablar de un tema de salud, hablar de un consejo breve como colectivo, ¿no? Entonces, este tema de hablar del consumo de alcohol, cuántas copas, etcétera, me encanta hablarlo así en público cuando es posible, justo para armar un diálogo. La gente luego dice, a ver, ¿cuánto es el consumo normal de alcohol? Bueno, pues no hay ningún consumo normal de alcohol. Para empezar, hay consumo, o sea, no es normal beber alcohol. Podríamos hablar cuánto es normal de beber agua, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos, quizá con mensajes que damos primero ampliamente a toda la comunidad universitaria. Hemos tenido oportunidad de trabajar en el Politécnico también y de estar en varios momentos de prevención. Tú lo mencionaste en este abanico y la respuesta, Cecilia, es prevención universal, siempre va a estar presente, debe de ser como una parte cultural, que por aquí, por allá haya estos mensajes de prevención sobre el alcohol, desde luego el tabaco y otras sustancias. Y luego también tratar de tener mecanismos, por ejemplo, antes usábamos mucho el SBIRT, ¿no? De hacer de screening, o sea, buscar en nuestra población universitaria a través de tamizajes, ahora podemos usar aplicaciones, etcétera, pues personas que puedan tener ya un problema, y a estas personas, si yo lo veo una vez, ahí hay que dar todo el consejo breve, digamos, redondo. Si lo puedo volver a ver, el consejo breve se amplía porque en el seguimiento yo veo las metas, veo los cambios. Entonces, este modelo SBIR, que otro día hablaremos en una clase si gustan de él, porque es muy práctico, pues nos dice, bueno, pues vamos a dar una intervención breve ahí in situ, pero si tenemos oportunidad, la repetimos. Y si tuviéramos oportunidad de generar un programa universitario para que las personas jóvenes que tengan ya un problema detectado de consumo perjudicial de alcohol, pues puedan tener una intervención también específica y, ojo, no enfocada a esta abstinencia total, siempre será un objetivo, pero ahí es donde a veces se perdían muchas personas en el tratamiento. Es que, oye, yo no quiero jurar o hacer un planteamiento de no beber en toda mi vida. He tenido consumos perjudiciales, pero no. Entonces, bueno, Cecilia, ahí espero que te haya dado una buena respuesta y pues no sé, ahí hay otra por ahí, la doctora Priscila, si, adelante Alejandra. Sí, ahí nos están preguntando sobre un curso específico que está en CIESAVI. Les recordamos que ya hemos tenido varias sesiones sobre consumo de alcohol, consumo de sustancias en la plataforma. Entonces, este curso de consejería breve para reducir el consumo de alcohol y tabaco desde el enfoque de competencias es un curso virtual que está disponible para todo el personal de salud de todas las instituciones. El curso está dividido en 7 secciones, que son consideraciones generales, consejos breves y el enfoque de competencias, cómo preguntar, cómo aconsejar, cómo referir a las personas y pues la evaluación final. Entonces, también tenemos la estrategia nacional, la EMPA. Entonces, saben que en CIESAVI, igual para las personas que que se acercaron por primera vez, la plataforma cuenta con un buscador de palabras, entonces ahí pueden ubicar más o menos toda la oferta educativa que tenemos con relación a la prevención del consumo de sustancias, de alcohol, de tabaco. Este, Tenemos comentarios en Facebook. Nos dice Braham Escobar Ramírez. El trabajo de campo en las actividades extramuros es infinita. Se necesita mucho apoyo institucional para facilitar que estas estrategias, ya que hay comunidades que están muy retiradas. Ese fue el comentario de
Braham, y Mayra Ayala nos dice el abordaje de las personas que viven con alguna adicción tiene que ser multidisciplinario, y tenemos muchos comentarios agradeciendo la presentación y agradeciendo ambas ponencias. Nos dicen ah, ah, eh, ¿a dónde se puede acercar la población para valorar el uso de tratamiento farmacológico en caso de consumo nocivo? Maestra Vanessa, no sé si usted quiera decir algo al respecto. Gracias, doctor. Pues sí, justo muy importante mencionar que Servicios Públicos de Salud de IMSS Bienestar busca acercar la atención a la población. Entonces, he mencionado las unidades que se encuentran aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, en los 23 estados que se adhirieron a IMSS Bienestar, se cuenta con unidades de primero, segundo y tercer nivel donde se pueden acercar. Y muy específicamente voy a hablar de los UNEMs de COSAMA porque se encuentran en los 32 estados de la República Mexicana, donde se tiene a personal altamente capacitado, que muchos de ellos son especialistas en adicciones de formación, que tienen la capacidad de brindar atención a las personas que ya presentan un problema con su consumo de sustancias. Es un servicio completamente gratuito al que pueden acercarse. Es cierto lo que mencionaban ahorita en el comentario anterior, hay localidades que son muy lejanas. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, en las 16 alcaldías contamos con estas unidades. En los otros estados quizá puede no estar tan cercano, puede no estar justo en la localidad donde vive la persona. Sin embargo, puede meterse a la página del CONASAMA, doctor, para buscar la unidad que esté más cercana a su domicilio. Muchas gracias, maestra Vanessa. Doctor Hugo, me parece que esas son todas las preguntas. Yo solamente les quiero agradecer por habernos acompañado en esta sesión, porque siempre nos ayudan a entender un poco más acerca de los riesgos, de las consecuencias del consumo de sustancias. Y pues en esta ocasión también hablamos sobre las estrategias que se están implementando en las unidades de IMSS Bienestar. ¿Y qué podemos hacer para promover hábitos más saludables y prevenir daños? Entonces, ahorita les comento sobre la plataforma a Marisol, y no sé si a ustedes les gustaría agregar algún otro comentario antes de finalizar con la sesión del día. Y Adelante, Vanessa. Pues yo nada más quisiera reconocer el trabajo interinstitucional que se ha venido realizando con instituciones como lo es CONASAMA, que siempre pues, nos ha brindado el apoyo, también instituciones aquí en la Ciudad de México como lo es el IAPA, como lo es también Ponte Pila, Pilares, con quienes pues se ha podido realizar un gran trabajo porque justo la intención es que la población pueda recibir toda esa gama de atenciones existentes, porque la intención es fomentar el bienestar de las personas. Entonces, el último mensaje que yo daría es acérquense a las instituciones buscando esa atención y ese apoyo en los casos donde pues ya se presenta con un problema por el consumo, pero también en aquellos casos donde se busca tener acceso a estas estrategias de prevención, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, en el caso de las escuelas, de las instituciones laborales, donde de verdad hemos encontrado muchas personas que tienen la mejor intención de fomentar en el alumnado, en la población que atienden, estas estrategias de prevención. Hay una mano levantada, no sé si todavía la vas sí, a tomar. sí, listo, ya tiene listo para habilitar su micrófono, Gerardo. Sí, Gerardo Peñalosa, sí.
No sé si no puede habilitar su micrófono, pero ya tiene los permisos. No sé, doctor, si usted nos quiere ir También agradecer desde luego la invitación para este seminario, agradecer compartirlo con la maestra Vanessa y pues yo daría dos mensajes o tres, ¿no? Que hablamos durante la presentación. Una, si no bebes, no bebas. Es muy saludable no beber alcohol y eso permite evitar una serie de consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Y la otra, pues, de que no hay salud sin salud mental, entonces debemos de entender que nuestra salud mental, donde también se incluyen los temas a veces relacionados con el consumo, pues son temas importantísimos y que podemos atenderlos. Afortunadamente en la Ciudad de México contamos realmente con una gran red, yo creo que es la red más densa, donde hay más puntos de tratamiento y es un gran privilegio que así sea, así que pues hay que aprovecharlas y llegar a ellas. Siempre son gratuitas, eso también debemos aclararlo. Luego la población cree que puede ser algo no gratuito, hay que pagar. Todos los servicios son absolutamente gratuitos, así que pues gracias. Y pues Gerardo se quedó con la mano levantada, nunca pudimos escucharlo, Gerardo, y pues gracias. Sí, Alguien trae el Gerardo. micrófono abierto, que no es Gerardo, pero Sí, Gerardo ya no pudo activar su micrófono, pero igual si nos quisiera escribir en el chat, nosotros les hacemos llegar las preguntas a la maestra. Ah, ya lo activó. ya, Ok, adelante. Sí. sí, Gerardo, ya, buenas sí. tardes. ¿Qué evidencia ustedes tienen en cuanto a los usuarios que dicen, bueno, yo tomo cero alcohol, cervezas de cero alcohol? Aquí en la frontera es muy común, los jóvenes y no tan jóvenes, adultos mayores, dicen, pues tomo sin alcohol. ¿Qué evidencia científica podemos ahí nosotros tener para nosotros al usuario explicarle, bueno, pues ok, confórmate o pues está bien o qué otra opción? Este, no sé, hacer un comentario breve, si me permiten. Hay muchos puntos de vista, Gerardo, desde luego. Quizá desde los grupos de autoayuda a veces dicen, no, eso no es posible, no lo hagas. Desde otros puntos de vista yo siempre digo es agua, sabor, cerveza, así como le podemos poner muchos sabores y que finalmente no contiene alcohol, o sea, eso es un hecho, está libre de alcohol y al no tener alcohol pues no contiene esta molécula que mencionábamos hace ratito, que es la que llega pues al circuito cerebral de recompensa, la que genera las intoxicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, depende de cada persona en su proceso de recuperación, si le es útil, si le es un riesgo y en sí misma, pues te digo, no es una bebida alcohólica, ¿no? Per se, no sé, no estoy seguro si hasta los menores de edad la pueden comprar, ahí sí que tengo un tema de no desconocer ese tema, pero no es alcohol, ¿no? Entonces, pues esa es mi respuesta breve, espero, Gerardo. Ok, pues agradezco y muy buen tema esta tarde para los dos ponentes y estamos ahí alerta y pendientes a lo que sea educativo para nosotros el sector médico, sector salud. Gracias, Gerardo. Muchas gracias, Yo Gerardo. quisiera nada más complementar lo que dijo el doctor. Una recomendación como terapeuta que yo haría nada más sería trabajar con el usuario acerca de qué tanto esto pudiese detonar el deseo por consumir una bebida con grado alcohólico. Muchas veces puede ser una estrategia de reducción del daño, es decir, mejor bebo esto en el lugar de beber alcohol y funciona. Pero muchas veces el simple hecho de tener la botella con la misma forma, el sabor, puede detonar
el deseo por consumir una bebida alcohólica. Entonces, dentro del trabajo terapéutico es importante ayudar a la persona a identificar si justo esto pudiese ser un detonador de que la persona desee consumir alcohol en ese o en otro momento. Eso sería lo único que yo recomendaría como para complementar nada más. Muchas gracias, maestra Vanessa. Bueno, ahora sí, esas son todas las preguntas de la sesión de hoy. Ya nada más a las personas que tienen dudas sobre si es AVI. Recuerden que para tener acceso a toda la oferta educativa tienen que crear una cuenta en una única ocasión. Les va a pedir sus datos personales, datos laborales y tienen que realizar ese registro. Su usuario va a ser el correo con el que se registraron y la contraseña. Ahí van a poder tener acceso a las más de 600 sesiones que ya tenemos disponibles de todos los seminarios. Este es el seminario de salud mental que ya tiene aproximadamente 70 sesiones. Este seminario inició en el año, formalmente en la plataforma, en el año a principios de 2022, entonces ya va un largo repositorio de sesiones. Muchas gracias al doctor José Javier Mendoza, que fue como de los primeros en organizar esta iniciativa y ahora es de manera sectorial. Ya realizamos el seminario con IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y CONASAMA. La sesión la van a encontrar disponible al finalizar la conferencia y también van a encontrar como material complementario la guía que les mencionó el doctor Hugo Cantú, la de intervención breve para el consumo de riesgo y perjudicial de alcohol. Cuando acrediten la evaluación de manera satisfactoria, van a poder descargar su constancia. Entonces, eso sería todo por la sesión de hoy y muchas gracias, maestra Vanessa y doctor Hugo. Nos vemos. Muchas gracias, doctor. Bye. Un gusto. Igualmente, hasta luego, buenas tardes. Bye. Hasta luego. Adiós. Bye, gracias.